tiempo para... Hola, dale, Sí, buenísimo. ¿Qué tal, chicas? Ahora me desmonto. estamos, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Algunos ya me conocen, pero soy Liz Merchant de la British Argentine Chamber of Commerce acá en Londres. Fui directora ejecutiva hace años de la BACC y ahora soy miembro activa de la Junta. Como algunos ya conocen, la BACC es la Cámara de Comercio Bilateral en Londres. El objetivo de la Cámara de Comercio es conectar y apoyar a empresas argentinas que quieren venir al Reino Unido y viceversa. En junio de este año, junto a Destino Argentina, organizamos la misión comercial de Luxury Travel and Wine a Londres y Manchester. El 3 de diciembre de este año, en la residencia de la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, vamos a hacer el lanzamiento de la misión 2025 y va a ser Luxury Travel, Wine and Spirits del 12 al 20 de junio. La idea es estar en Londres un par de días y luego ir a Edimburgo por 1 o 2 días. Eso está a confirmar en cuanto a cuántos días en Edimburgo. Si necesitan más información o quieren más información, por favor comunicarse con Sofía en la BACC. Aprovecho también para agradecer a Destino Argentina, Wines of Argentina y a la Fundación Salta por su apoyo en este evento. Quería presentarles entonces a Maíta Barrenechea, que va a ser la moderadora. Muchos de ustedes ya la conocen, pero para los que todavía no la conocen, Maíta es una emprendedora, pionera y experta en viajes de lujo, experienciales y sostenibles. Ha dedicado más de 40 años al avance del turismo de lujo, obteniendo un reconocimiento internacional y convirtiéndose en una de las figuras más claves de la industria de viajes. Ha recibido numerosos premios mundiales y se ganó el título de la diosa de los viajes, debido a su experiencia. Se desempeñó como presidenta de Destino Argentina y forma parte del patronato de instituciones culturales como el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y Malva. Maíta fundó y dirige Maiten, una de las principales empresas de viajes de lujo y experienciales y sostenibles del mundo. Desempeña un papel fundamental en la promoción de Argentina como destino turístico de excelencia y viaja constantemente por el mundo y dicta conferencias en prestigiosos foros. Claudio Olivera, que hace varios años que está trabajando ya con la BACC apoyando en este sector, es ingeniero con posgrados en estrategia y marketing. Ha sido consultor para organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Internacional de Desarrollo. Claudio dirigió más de 100 proyectos de investigación y estrategia competitiva en más de 15 sectores industriales. Los dejo en buena compañía acá y Maíta, yours is the floor now. Gracias, Liz. Siempre un honor y una alegría trabajar juntas. Y muy buenas tardes para todos. Bueno, empezaré por agradecer y luego les compartiré brevemente mi pensamiento sobre el tema de hoy para pasar a lo que realmente nos reúne hoy, que es escucharlo a Claudio. Él es orador y mi tarea es moderar. Quisiera alentar preguntas y comentarios que les vayan surgiendo y pedirles que las escriban en el chat del Zoom. Ahí les empecé un pequeño mensaje. Así, terminada la exposición de Claudio, podemos interactuar y convertirla más en un diálogo. Bueno, mi agradecimiento va a la BACC por generar este tipo de encuentros que son siempre tan enriquecedores y nos nutren y acercan como comunidad, y por invitarme una vez más a ser parte de una de sus valiosas acciones. El esfuerzo que hace la Cámara por potenciar las relaciones entre ambos países y su interés por la industria del turismo es algo que debemos, yo creo que, agradecer, apoyar
y aprovechar, ya que la BACC cuenta con una prestigiosa trayectoria, experiencia e incontables contactos que nos abren la puerta al intercambio con el Reino Unido. Me es muy grato que miro alrededor, ver caras conocidas y notar un interesante mix en el público de hoy. Veo hoteles, bodegas, agencias receptivas, importantes referentes de nuestra cadena de valor. Creo que lo más importante o lo más valioso de estos encuentros es crear y fortalecer lazos, porque la mejor estrategia de promoción que podemos hacer es la que hagamos juntos, colaborativamente, aunando un mensaje que sea honesto y valioso para el viajero que nos quiere visitar o que queremos que nos visite. Les comparto mis ideas sobre el tema de hoy. Yo resumiría que estamos ante dos desafíos en el futuro, ¿no? Los que nos vienen en la temporada 24, 25 y en adelante. Y que según cómo los enfoquemos, como siempre puede ser una oportunidad y una ventaja, como todo lo que nos tomamos en la vida, ¿no? Depende de nuestra actitud. Que somos un destino lejano, es una realidad y eso no lo vamos a cambiar, pero yo siempre pienso que eso es casi una ventaja si nos enfocamos en el público objetivo que nos conviene. El estar lejos nos hace más especiales y atractivos para ese público objetivo que está dispuesto a cruzar el mundo por venir a ver algo que es único. Y a eso paso después. Pero el otro tema que sí nos tal vez asusta hoy en día es que estamos más caros. Pero sí, esto nos ha pasado antes y sabemos que los argentinos sabemos adaptarnos. Así que creo que es solo cuestión de creatividad, de innovación y de esforzarnos un poquito más y tal vez enfocarnos en lo que realmente le podemos sacar provecho. Y eso para mí es, empezando por la unicidad, que en inglés suena un poco mejor, la uniqueness. Yo siempre hablo de los atributos únicos, de los diferenciales, de las cosas que nos distinguen, que nos hacen singulares e irrepetibles. Creo que tenemos que darle más que nunca más énfasis a eso, identificar qué es lo que a nuestro destino y a nuestros productos los hace diferentes. Y ahí está el kit. Si nosotros somos únicos y diferentes, va a haber un público que nos va a buscar. Y para eso también al mismo tiene que ir acompañados de experiencias que sean únicas y especiales. Y eso tiene que estar dirigido a un segmento o a un nicho específico que valore el valor. Porque eso es lo que estamos creando, más valor agregado. Que no importe tanto el precio, importe más el valor agregado que le damos a nuestro producto. Y para eso el kit también para mí está en la personalización. Y más que una personalización, tiene que ser una hiperpersonalización, ¿no? En todos los detalles. El lujo es tan relativo, es un concepto totalmente relativo, porque depende del momento y de la persona. Lo que puede ser lujo para mí puede ser totalmente diferente para otro y según las circunstancias. Entonces, para mí la personalización es el kit y siempre la calidad y la excelencia, que siempre apuntemos a lo que lo hagamos lo mejor manera posible para que la excelencia sea un hábito y para que lograr reunir o cumplir las expectativas del que viaja sea casi fácil, entre comillas, ¿no? Y que sea el estándar. Y también está el tema de la comunicación. ¿Cómo comunicamos todo esto? Y creo que lo más interesante es crear una narrativa o un storytelling que tenga un énfasis visual, ¿sí? Pero que muestre esas cosas que son únicas y que con una calidad de vuelta, la calidad y la excelencia del material, de lo que mostramos. Aprovechemos que hoy en día el papel pasó de moda, que ya no se usa y que todo es más digital o virtual y donde podemos poner el énfasis en esa calidad de relato y de fotografía o de videos o lo que usen visualmente. Y otro tema importante que nunca dejemos de lado es que debemos resaltar la sustentabilidad, que no se logra de un día para el otro, pero sí podemos ir mostrando los pequeños pasitos que vamos dando en ese sentido. Y otro tema que tenemos que trabajar, pero todos juntos, es romper la estacionalidad, ¿no? Nos hemos enfocado mucho en un destino que todo el mundo viene, claro, en nuestras fechas de las fiestas de fin de año y en nuestro verano, pero eso es simplemente porque estamos en un lugar del mundo, en el hemisferio sur, donde los del hemisferio norte huyen del frío y vienen hacia aquí, y la vacación que todo el mundo tiene es la de fin de año. Pero si nosotros hacemos un esfuerzo por identificarnos con que nuestra temporada baja es buena, y realmente creo que es buena para muchos destinos, ya sea porque, bueno, eso lo tenemos que trabajar en nuestra estrategia, ¿no? Pero hasta los glaciares bajo la nieve son únicos, y durante años hemos visto que los hoteles tienden a cerrar en invierno porque nos falta comunicar eso.
y tal vez las cataratas del Iguazú o el norte argentino, mismo Salta, Jujuy y demás, es época de lluvias, en cataratas hace más calor, y sin embargo la gente viene más porque están comprando esa temporada alta que tenemos. Bueno, todo es cuestión de buscar distintas maneras para romper la estacionalidad, que no quiero ahondar en ese tema, pero creo que es un tema importante que podemos lograr todos juntos. Y lo que me queda decir es que tal vez aunar esfuerzos, trabajar de manera solidaria y colaborativa, recordar el valor de las relaciones personales, de confianza, para lograr una contribución o colaboración y co-creación continua. Me encantaría seguir explayándome en estos temas, pero creo que lo importante es que le pasemos la palabra a Claudio, y estoy para el final de la charla para contestar y comentar o compartir cualquier idea, pero tal vez que me falta resaltar una cosa más que considero que es importante, que las iniciativas deben surgir del sector privado. El Estado está para acompañar, para apoyar, para eliminar obstáculos, para sacarnos los impuestos y trabas que podamos tener, y acompañarnos desde lo institucional. Pero la iniciativa tiene que ser nuestra, de forma colaborativa y conjunta, porque realmente creo que juntos somos más. Y esta es la maravilla que nos logra estos encuentros como este, en que podemos todos juntos pensar en ideas de cómo salir. Y eso es lo que también nos provee la BICC, encuentros como este y como los viajes que mencionó Liz, que hicimos en junio del año pasado y repetiremos el año que viene, y que Destino Argentina también hace, es de ir todos juntos. Pues también podemos participar en las ferias, que por supuesto es valioso, y aliento que vayamos a las ferias de nicho, pero el ir todos juntos a un destino, estamos yendo nosotros como país, estamos mostrando nuestra cadena de valor, tenemos que ir con orgullo y con nuestra identidad a mostrarnos todos juntos. Creo que eso es mucho más valioso que cada uno haga un esfuerzo por separado. Bueno, Claudio, para mí es un honor y una alegría pasarte la palabra, y bueno, quedamos para escucharte, y por favor, todos los comentarios que quieran en el chat de Zoom. Bueno, gracias, Maita. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Sí. Bueno, fantástico. Bueno, gracias, Liz, Maita, y bueno, gracias a ustedes porque van a tener que soportarme por un ratito hablando de este tema que para mí es sumamente importante en la actual coyuntura. La idea de hacer este webinar es justamente tratar de dar elementos a los participantes para terminar de calibrar su hoja de ruta para el año próximo. Esto es una perspectiva que no intenta ser académica, si bien va a tener, digamos, tiene fundamentos técnicos o profesionales, tiene mucho que ver con la implementación práctica de estrategias enfocadas a generar competitividad. Entonces vamos a hablar de tres temas, como ustedes habrán visto en la agenda. Vamos a charlar un poco, en principio, sobre cómo están los mercados, cómo vemos el tema de los distintos mercados emisivos, cuáles son los enfoques estratégicos para esos mercados. El segundo punto, que es fundamental, y creo que ahí hay muchísimo para trabajar en el sector, es el tema de la comunicación, que es la herramienta principal a través de la cual se gestiona el marketing. Y finalmente vamos a tratar de bajar algunos criterios prácticos que lleven a calibrar lo que sería el plan de negocios para el año 2025. Como mencionó un poco Maita al principio, este es un año en donde pasaron cosas que eran bastante previsibles desde el punto de vista del anuncio de las políticas del gobierno. Y esas políticas implementadas desde el punto de vista macro son cuestiones que están mostrando un camino que se va a profundizar probablemente durante el año 2025. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un cambio muy importante en la estructura de precios relativos. Es decir, el tema de la modificación de los valores relativos entre el dólar y el peso en principio y otros costos de la economía por los ajustes de precios de bienes y servicios hacen que la ecuación económica de cualquier empresa sea completamente distinta, ustedes lo habrán visto este año, a la que
venía ocurriendo en años anteriores. El hecho también de una reducción importante de la inflación pone de manifiesto el peso relativo que tienen otras variables que, en general, cuando uno especula por variaciones de precio coyunturales o una brecha cambiaria importante, eso deja de ser relevante. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde vamos el año que viene? Y esto es, por supuesto, un escenario probable, lo cual no quiere decir un escenario cierto, sino que es un escenario donde nosotros tomamos como caso base y en función de ese caso base pueden ocurrir modificaciones en el curso del año. Por eso los planes y las estrategias nunca son cuestiones estáticas que se llevan adelante, se fijan en septiembre, octubre, noviembre y después se sostienen a lo largo del tiempo. Requieren un monitoreo importante, fundamentalmente en países como el nuestro, que todavía están con estas variaciones significativas en las principales variables. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el punto de vista de la estructura de costos, bueno, que Argentina en términos de moneda dura, en términos de dólares, tiene en las empresas componentes de costos cada vez más altos, que no están siendo compensados por una evolución equivalente en los niveles de ingresos, ya sea porque el ingreso, si se fija en pesos, no resiste ajustes con la misma dinámica que la estructura de costos, o porque están anclados al tipo de cambio, por ejemplo, los hoteles cuando tienen tarifas en dólares, y entonces eso hace que el nivel de ingreso no suba, y en algunos casos se mantenga o baje. Este tipo de situación es probable que se profundice. Hay ciertos costos que se van a ir recomponiendo. Por ejemplo, el costo salarial es un costo que va a tener un impacto creciente, digamos, en las empresas de servicio, que son mano de obra o de capital humano intensivo. Y entonces, esa variable va a haber que monitorearla con mucha atención para ir manteniendo los niveles de equilibrio económico del negocio. Ahora, nosotros es muy importante que pensemos que la estrategia que se va a llevar adelante tiene que ser una estrategia que aborde muchas dimensiones, multidimensional. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces uno recurre a abordajes de soluciones que tienen muy pocas dimensiones o se manejan muy pocas dimensiones del negocio. Por ejemplo, se maneja la variable precio. Entonces, se maneja quizás el revenue management para las empresas hoteleras como herramienta esencial, y eso, desde mi punto de vista, es un error importante porque es simplemente una de las tantas variables sobre las cuales una empresa puede operar para poder buscar un punto de equilibrio comercial. ¿Cuáles son esas dimensiones sobre las cuales tiene que trabajar la compañía? En primer lugar, tener en claro una estrategia de mercados. No se puede tener una estrategia global que apunte con el mismo enfoque a todos los mercados. No es lo mismo el mercado doméstico, el mercado de Brasil, el mercado americano o el mercado británico. Entonces, cada mercado tiene un conjunto de características distintivas y, por lo tanto, cuando uno hace un plan estratégico o hace un plan de negocios, necesariamente lo tiene que desagregar por mercado. Ahora, para poder desagregar por mercado, el prerequisito es conocer los mercados. Nosotros no podemos elaborar estrategias si no conocemos sobre qué mercado estamos trabajando, y para eso necesitamos tener información de mercado que sea relevante. El sector de turismo y hotelería, a diferencia de otros sectores, no tiene un mecanismo sofisticado de inteligencia de mercado. Es decir, se usa muy poco la investigación de mercados,
a diferencia, por ejemplo, de los mercados financieros, los mercados de consumo masivo o los mercados de farmacéuticos, en donde el conocimiento de los mercados implica una inversión, muchas veces porque la escala económica de los actores del sector del turismo es relativamente chica, entonces es una pata que le está faltando a los que tienen que tomar decisiones, entender cuáles son los deseos, las expectativas, las tendencias de los potenciales clientes de cada uno de los mercados. Dicho esto, eso no significa que no hay que hacer un trabajo de análisis del mercado y de investigación recurriendo a recursos que llamamos secundarios. ¿Cuáles son esos recursos? La información, por ejemplo, relevante que surge de los propios clientes o de los propios huéspedes. A veces uno tiene en la propiedad, en el caso de los hoteles, en la base de clientes recurrentes, en una agencia de viajes, la gente que hace visitas turísticas en bodegas, una cantidad de personas a las cuales las cuales no tienen un abordaje de investigación que permita obtener datos relevantes de ese universo sobre el cual uno tiene que trabajar. Otra fuente de información relevante son los canales comerciales, es decir, las personas que están intermediando, ya sea un trader, un importador, una agencia de viajes receptivo, una agencia de viajes emisivo, son también personas que tienen información que es importante capturar. Las redes sociales también permiten tener información importante y los recursos analíticos sobre los propios espacios web de la empresa que también hay que saber administrarlos. También existen informes o reportes de firmas consultoras o de asociaciones especializadas. A veces hay informes de entidades gubernamentales. En el caso de Argentina, esa información todavía no es de la calidad necesaria para tomar decisiones. Nosotros tenemos el estimador, el ETI, que se llama, que es un estimador de turismo internacional que provee el INDEC, viene con un cierto retraso y no es completo y además no está segmentado. Entonces, lo que se tiene que hacer en cada unidad de negocios es tratar de establecer un método de captura de una información la mejor que se pueda, en forma sistemática, no quedarse ni con lo anecdótico, ni tampoco con una sola fuente de información, y en función de eso tratar de llegar a una interpretación de las características de ese mercado. Entonces, si uno puede hacer un adecuado perfil del cliente potencial del mercado doméstico, del mercado americano, del brasileño o del europeo, en este caso del mercado británico, entonces seguramente va a tener una mayor capacidad de análisis y una mayor capacidad de diseño de las estrategias apropiadas. Entonces tenemos una primera abordaje de la planificación estratégica es estrategias por mercado. La segunda línea de trabajo es lo que nosotros llamamos estrategias por canales, es decir, nosotros tenemos que establecer un conjunto de objetivos para poder realizar operaciones comerciales en forma directa y operaciones comerciales a través de entidades intermediarias. Esas entidades intermediarias pueden ser plataformas de comercio electrónico, pueden ser traders, pueden ser agencias de viaje, y cada una de ellas requiere una cantidad de dedicación y un conjunto de prácticas comerciales que son sustancialmente distintas, por ejemplo, a las que se aplican para el comercio directo. Es decir, cuando uno va al consumidor final en una estrategia de B2C, es decir, de la empresa al consumidor directo. ¿Esto qué quiere decir?
parece muy teórico, pero el hecho de definir cómo quiero trabajar con cada uno de los canales comerciales implica también definir qué nivel de esfuerzo y qué nivel de inversión voy a tener para ese canal comercial versus otro y qué resultados espero obtener desde el punto de vista comercial con ese canal. Es decir, si yo pretendo, por ejemplo, tener un 60% de venta directa, entonces está claro que yo tengo que tener una inversión en recursos digitales mucho más significativa que si yo tengo una estrategia apoyada en canales de intermediación. El tema, como acá tenemos gente de distintas industrias, evidentemente no es lo mismo la exportación de productos, como puede ser las bodegas, a la exportación de experiencias, como es el sector de turismo. Por eso yo voy a tratar el tema en forma general y después, bueno, obviamente, ojalá podamos después intercambiar opiniones en forma práctica y concreta con los que tengan cualquier inquietud en particular. Después de esta reunión seguramente vamos a estar en contacto y vamos a tener el placer de poder dar nuestro apoyo a las personas y a las empresas que lo necesiten, ¿no? Entonces tenemos una estrategia por mercados, una estrategia por canales y finalmente tenemos una estrategia por producto. Es decir, ¿cuáles son los productos que nosotros salimos a vender al mercado? Cuando uno piensa en un hotel, por ejemplo, o cuando uno piensa en un vino, a veces tiende a pensar que está hablando sobre un producto objetivo y físico, es decir, estoy vendiendo una locación geográfica, una infraestructura con determinado nivel de servicio, y ese es el producto. Y la verdad es que ese no es el producto, ese es el soporte físico de un producto que tiene una gran cantidad de componentes imaginarios o simbólicos, como se suele hablar en la jerga, y es sobre ese producto sobre el que tenemos que trabajar. Es decir, la gente que compra o hace una reserva hotelera, probablemente no está tomando una decisión racional, no está tomando una decisión porque analizó si la cama era king size, si las habitaciones tenían cierto metraje. Ese es un soporte que viene después. Lo que realmente impulsó la decisión de tomar ese lugar y de ir a ese destino tiene mucho más que ver con componentes emocionales. Y si nosotros no trabajamos la comunicación, que eso es algo que vamos a ver inmediatamente después, abordando el componente simbólico del producto, es probable que tengamos muy bajo nivel de respuesta. En general, esto también vale para el sector vitivinícola, para el sector bodeguero, porque en general el consumidor de vino no consume por el descriptor técnico del vino, consume por una cuestión, un conjunto de imaginarios. Evidentemente la calidad física del vino es importante, pero también es importante, por ejemplo, la situación que imagina de consumo del vino, el nivel de estatus o aspiracional que puede estar vinculado a ese vino. En fin, hay un conjunto de el valor de la marca, que el vino que acompaña al producto. Entonces, todos estos elementos terminan siendo la clave de la estrategia de producto. Entonces, cuando nosotros hablamos de producto, tenemos que definir cuáles son los atributos o las características que me hacen diferente, que pueden tener un impacto sobre el consumidor y que me generan a mí la movilización de esa persona para que después entre a mi página, reserve, llame a la central de reservas o se lo pida a su agente de viajes de confianza. Entonces, toda esta cuestión es muy importante porque a veces yo lo veo en general en las estrategias de lanzamiento de establecimientos o en los lanzamientos de temporadas,
se pone demasiado énfasis en las cuestiones, llamémosle descriptivas, y la verdad es que eso está comoditizado. Es muy probable que la mayoría de los establecimientos tengan características físicas similares, y entonces no son las cuestiones que realmente le importa al que tiene que tomar la decisión. Piensen ustedes que muchas de las personas que terminan viajando a los destinos, inclusive muchas de las personas que terminan seleccionando un producto, por ejemplo, un vino premium, probablemente no hayan tenido la experiencia previa, ni siquiera la observación material del producto. Es decir, están comprando una promesa. Y esa promesa es simplemente lo que están viendo a través de la comunicación. Y esa comunicación tiene que ver con la inspiración que produce ese producto y con la reputación que tiene el establecimiento. Entonces, la reputación lo que da es cierto grado de limitación del riesgo percibido en la toma de decisiones. Pero después, el tema de cuáles son las variables que más me llevan a tomar la decisión de un producto, de elegir un hotel o de elegir un destino, y bueno, eso tiene que ver con la habilidad que se ponga en la estrategia de comunicación. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que pensar el año 2025 como un año en donde hay que trabajar sobre todo este conjunto de variables. Tenemos que trabajar sobre qué es lo que esperamos de cada mercado, cómo vamos a manejar los canales comerciales y con qué habilidad vamos a desarrollar nuestro producto. Producto que en general no es solamente el alojamiento, en el caso de los hoteles, sino que tiene mucho que ver con la experiencia que se va a desarrollar ahí, el Disneylandia que se va a poder construir. Y ese conjunto es bien distinto para el mercado americano, es distinto para el mercado brasileño, es distinto para el mercado británico. Tienen preferencias distintas, disposiciones al pago distintos, estacionalidades distintas. Y bueno, eso es lo que de alguna manera cada uno de los empresarios y cada uno de los equipos de marketing tienen que manejar para poder alcanzar los objetivos de venta. Un aspecto importante que quiero resaltar, ustedes vieron que nosotros llamamos esto marketing internacional, y una de las cosas que a veces yo veo es que no está del todo claro tampoco cuando hablamos de marketing, de qué estamos hablando. Es decir, a veces marketing no tiene una definición precisa o la misma definición para todas las empresas, y con lo cual hace que la persona o el equipo que esté trabajando en marketing no tenga siempre del todo claro cuál es su misión. Y la verdad es que la misión que tiene el marketing, la misión última, es crear demanda. Es decir, es entrar en los mercados, es generar un posicionamiento de la marca y de los productos, y es crear una demanda. Después, ventas es la que se ocupa de lo transaccional. Entonces, marketing se ocupa de la construcción del vínculo y ventas es lo que hace la transacción o la concreción de una venta. Esto, ya sea para productos como para servicios, es siempre lo mismo. Entonces, es muy importante, digamos, tener en claro este rol, porque a veces se piensa en marketing como una función instrumental. Entonces, se mira, por ejemplo, la capacidad para manejar redes sociales, y la verdad es que cuando uno maneja las redes sociales, lo que maneja es el instrumento, pero no maneja los contenidos. Entonces, yo siempre digo, el tecnólogo
o el marketer digital es una persona que está enamorada de la tecnología. Y el marketinero o el marketer es una persona que esté enamorada de sus clientes. Entonces, por supuesto que el conocimiento y el dominio de la tecnología es esencial, pero hay una cantidad de dinero fenomenalmente grande que se pierde por la falta de una estrategia de contenidos. Entonces, a veces tener campañas bien diseñadas de lo técnico, pero mal diseñadas desde el punto de vista del contenido, terminan siendo campañas muy poco eficaces. Yo hago siempre la comparación del trabajo de marketing con lo que es un concierto, ¿no? Un concierto tiene una orquesta con habilidades técnicas para tocar los instrumentos y tiene una partitura y hay un director de orquesta. Tener buenos músicos y una mala partitura no funciona, y tener una buena partitura mal ejecutada tampoco. El marketing es exactamente eso, es la buena articulación entre los medios técnicos y la estrategia de contenidos. Uno puede tercerizar el manejo de los medios, porque eso es una especialidad tecnológica, pero la empresa en general es importante que no pierda el control estratégico de cuáles son los contenidos de la comunicación. Porque en la medida en que esos contenidos sean los correctos, entonces los planes de comunicación y los planes de marketing van a empezar a dar resultados. Si esos contenidos no tienen el diseño correcto, es probable que el resultado no se esté obteniendo. Entonces, estrategia para la comunicación es importante tener medios apropiados y tener contenidos bien diseñados. Y tener en cuenta algo que también a veces se pierde perspectiva, que es la enorme diferencia del tiempo que se le dedica el equipo de marketing o el equipo de la empresa a pensar un producto y a pensar la idea de la comunicación, y el tiempo que le puede dedicar el consumidor, el cliente, el viajero, a prestarle atención a ese mensaje. Entonces, a veces se cae en el error en pensar mensajes muy bien articulados si la audiencia de ese mensaje le pudiera dedicar una hora de atención. Pero ese mismo mensaje, para alguien que le va a dedicar 30 segundos, termina siendo un mensaje que no se entiende o que simplemente no se atiende. Entonces, la variable tiempo en la estrategia de comunicación también es un aspecto de suma importancia. La variable estilo también es importante, porque no es la misma manera. Hay un error, a veces se establece, digamos, una campaña, se hace un storytelling, se hacen unos copies de campañas de marketing, campañas de promoción, realizan textos en un determinado idioma, en inglés, en castellano, lo que fuera, y después se traduce a otros idiomas y se manda el mismo mensaje, con el mismo estilo, con la misma estructura, al mercado de Brasil, al mercado de Latinoamérica, al mercado americano o al mercado inglés. Y no es lo mismo. Entonces, es importante que el marketer no solamente entienda, digamos, qué cosas desea o quiere la audiencia escuchar, sino en la forma en que esa comunicación tiene que ser expresada. Por ejemplo, sabemos que el lector brasileño lee menos de un cuarto de longitud de textos de lo que puede leer un lector de contenidos del mercado americano y mucho menos del mercado británico. ¿Y cómo lo podemos ver? Miren, por ejemplo, en los analytics de las páginas, cuáles son los tiempos que le dedican a cada uno de estos mercados a explorar la página web de sus instalaciones o de sus productos. Entonces, necesitamos que los contenidos, primero, estén apuntados al conjunto de deseos y expectativas del consumidor. Segundo, que tengan elementos diferenciales
importantes. Tercero, que sean consistentes con el span temporal de atención de esas personas. Con eso en juego, entonces uno va calibrando las campañas. Antes esto no se podía hacer. Cuando había instrumentos comunicacionales formales, como eran las campañas de publicidad en los medios de gráfica, y no había mucho más que eso, entonces era muy difícil y casi inaccesible poder hacerlo. Hoy, con los recursos digitales, está a la mano de un pequeño establecimiento de 4 habitaciones como de uno de 200 habitaciones. No es un tema de imposibilidad o de costo de acceso, sino es un problema de tener el know-how necesario para poder administrar esa información, poder entender el funcionamiento y poder calibrar el esquema de comunicación. Y esto hace una enorme diferencia al final del camino. Es decir, este tipo de cosas son las que marcan la diferencia entre un resultado de ventas eficaz y un mal resultado comercial. Es decir, nosotros, si a la audiencia llegamos con ruido o llegamos con elementos que no llaman la atención o mal articulados, entonces es probable que tengamos lo que llama una venta inercial. O sea, se vende algo, pero eso que se vende va a estar muy por debajo de los niveles que podrían lograrse con una estrategia de comunicación apropiada. Finalmente, para terminar de hablar del tema de comunicación, es muy importante contar una historia. No es cuestión, el problema a veces es que se va saltando de un tema a otro a lo largo del año, se va probando y se hacen flash sales, ventas de último momento, o se hacen, de pronto se habla sobre uno de los servicios, o se habla de un determinado producto, de la añada de vinos de este año, o se habla del Malbec, y de pronto después se pasa a alguna otra cosa y se pierde hilación. Hay un refrán que dice, el oso sabe solo 5 canciones y todas hablan sobre la miel. Es decir, siempre tiene que haber una coherencia, una consistencia y mucho foco. A veces uno quiere hablar de todo, mostrar todos los beneficios del producto, todos los beneficios del establecimiento, y eso no se puede porque la gente ni lo va a entender ni lo va a atender. Tenemos que elegir cuál es la punta de lanza a través del cual nosotros vamos a entrar en el mercado. Y entrar en el mercado es entrar en la cabeza de la gente. Finalmente, quiero tocar el tema de cómo armar el plan 2025. En este sentido, habiendo el universo de participantes tan variado, hay un caso por caso, pero hay ciertos aspectos que me parece importante resaltar. Nosotros tenemos que manejar 3 grandes dimensiones. Primero hay una dimensión de marketing, en donde la dimensión de marketing tiene, a su vez, 3 grandes variables. ¿Cuánto vamos a vender? Y para eso que vamos a vender, ¿cuánto vamos a invertir y cuánto vamos a gastar? Cuando hablo de gastar, hablo de todos los costos operativos, y cuando digo vamos a invertir, es todo lo que está dedicado a abrir mercado, a generar awareness, a generar posicionamiento de marca y a generar networking, abrir redes. Entonces, un plan de marketing tiene que tener en claro los objetivos de ventas y también un balance bien articulado de estrategias de inversiones y de gastos. Y esas estrategias de inversiones y de gastos hay que abrirlas en las 3 dimensiones que yo les mencioné: por mercado, por canal y por producto. Es decir, por ejemplo, hay establecimientos que tienen distintos paquetes o programas, o agencias de viaje que desarrollan para sus clientes determinados programas. Bueno, ¿cuánto le voy a poner a este tipo de programa? ¿Cuánto a este otro? Es decir, hay programas, por ejemplo, con outdoors, hay programas de wellness y spa, hay programas de enoturismo, hay programas de invierno de nieve, en fin. Entonces,
estrategia de producto, inversiones. Esto que se hace a nivel de marketing después se tiene que revertir en el plan de negocios global. En ese plan de negocios, en el 2025, necesariamente tiene que haber un cambio sustancial en el nivel de productividad de las empresas. Si no hay un cambio en la productividad, es muy probable que las ecuaciones económicas sean muy difíciles llevarlas a niveles de equilibrio. ¿Qué quiere decir aumentar la productividad? Aumentar la productividad es la relación entre los recursos que estoy poniendo en juego y los retornos económicos por la aplicación de esos recursos. Entonces, ¿cómo aumento la productividad? Es, obviamente, si aumento la venta, porque tengo mejor calidad en mi estrategia de marketing, entonces todos mis recursos están siendo más productivos. Pero eso no alcanza. Para el año que viene hace falta tomar otras dimensiones. ¿Cuáles son las cosas que va a haber que pensar para el año próximo? En primer lugar, productividad del capital humano. Es decir, hay ciertos sectores que tienen estructuras bastante anacrónicas desde el punto de vista de la organización. En el sector de hotelería, en el sector de las industrias, la producción industrial, como puede ser bodegas y viñedos y demás, tienen estructuras compartimentadas. Hay departamentos y hay gente que realiza determinados trabajos y una función demasiado específica. Es muy probable que tengamos que ir a esquemas multiprofesionales o multitarea para poder tener los mismos resultados con un equipo más calificado y mucho más flexible desde el punto de vista de la organización. El segundo aspecto para aumentar la productividad va a ser el uso de tecnologías. Nosotros necesitamos ahorrar esfuerzo y tiempo utilizando tecnologías de administración, de marketing y de operación que nos permitan tener una ecuación económica mucho más equilibrada. Entonces, y el tercer aspecto es quizás tercerizar determinados tipos de tareas y de servicios en la medida en que esa tercerización permite tener un nivel de conocimiento o experiencia o know-how de mayor habilidad respecto del que se obtiene con todos los recursos in-house. A veces ciertas tareas no requieren de un recurso o de un capital humano 8 horas por día, 5 días por semana, sino que requieren de un nivel de experiencia más avanzado que la economía de una pyme no lo justificaría tenerlo in-house, y entonces conviene tener un servicio profesional externo que permita cubrir eso. Finalmente, esa ecuación también nos va a llevar a un distinto manejo de las variables financieras. Es decir, tenemos que, Argentina, ¿qué es probablemente lo que pase? Vamos a tener regímenes laborales más flexibles, vamos a tener crédito más accesible y no vamos a tener el apalancamiento financiero que teníamos cuando la inflación, si bien era un riesgo, también era una oportunidad para compensar y tomar, digamos, ventajas muy puntuales. Entonces, dicho esto, en general, ¿qué es lo que vamos a esperar a partir del año que viene? Es mayor apertura de los mercados, es decir, la apertura del mercado financiero va a venir seguida de la apertura de los mercados comerciales. La apertura de esos mercados comerciales significa mayor intercambio. El mercado brasileño se va a convertir en una aspiradora de turismo emisivo de Argentina y por lo tanto va a haber que competir más intensamente. Es decir, nosotros tenemos que resolver un problema de productividad y tenemos que resolver un problema de competitividad. Y también desde el punto de vista del mediano plazo, vamos a tener, si la economía se estabiliza de acuerdo a las perspectivas actuales, mayores niveles de inversión, y entonces vamos a tener mayores cantidades de competidores, y competidores de escalas quizás
más importantes y con recursos económicos más fuertes que los actuales incumbentes, digamos, en una de estas industrias. Entonces, para evitar que el pez grande se coma el chico, lo importante ahora es darse cuenta que la estrategia del año que viene es, como no podemos cambiar el escenario, lo único que podemos cambiar es la estrategia. Y cambiar la estrategia significa adaptarse. Y adaptarse significa que uno puede ser competitivo si entiende cuál es la situación y puede poner en marcha el conjunto de mecanismos necesarios para que se alcance el nivel de competitividad comercial y económica necesaria. Bueno, yo no me quiero extender mucho más, son 4 menos 5, me pasé un poquito, así que no sé, Marita, si vos tenés ahí algunas preguntas. Mirando, pero no veo preguntas, chicos. ¿Nadie tiene una pregunta específica? Mientras las van pensando, tal vez yo tuve varias cosas que me encantaron para recalcar de todo lo que dijiste, no sé por dónde empezar, pero es la adaptación, que tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Por favor, vayan pensando alguna pregunta que segura que las tienen mientras. Crear demanda, necesitar de crear esa demanda, enfocarnos en la segmentación tanto por el país de origen como por el público objetivo, seguir un hilo conductor en todo lo que es la comunicación, crear un contenido único y práctico que cree un interés y persuadan a ese posible, que motivan a ese posible viajero. Y a veces me gusta ir a casos prácticos. Hagamos de cuenta que estamos apuntando, no sé, a los millennials, que ahora están de moda, los millennials, con un interés en turismo, en un ecoturismo, digamos, en la ecología. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para atraer a ese posible cliente? ¿Qué harías vos? Mirá, justamente los millennials representan ya en la economía occidental más del 60% de la población económicamente activa. Nosotros, los que venimos viendo la evolución, por ejemplo, de los canales comerciales, nos damos cuenta que hay una migración muy importante hacia el uso de los recursos digitales. Entonces, a ese mercado nosotros tenemos que acertar con utilizar los canales comunicacionales que ellos utilizan, que son multiplataforma, son consumidores multiplataforma, utilizan el celular mientras están trasladándose de un lugar a otro y están explorando las cosas en pocos minutos, y por lo tanto es un público que lee poco y toma decisiones rápido. Entonces tenemos que acertar en contenidos muy fuertes y de impacto. Por eso también es importante, por ejemplo, empezar a pensar una migración de la comunicación estática, que es la producción fotográfica, por ejemplo, a una comunicación de videos, contenidos audiovisuales, con videos cortos, muy bien producidos, muy espontáneos. La espontaneidad es otra cosa que esta generación valora. A veces la producción de contenidos demasiado formateados con modelos y con cosas que uno se da cuenta que no es el mundo real, tienen menos valor que unas tomas realizadas con el video de un buen celular. Hoy el asunto es tener buena producción audiovisual, con mucha espontaneidad, y con contenidos realmente inspiradores. Me parece que ese es un poco el tema. Hoy en día lo vemos todos. Cualquiera que scrollea Instagram se va a dar cuenta de que se queda muy poco tiempo uno mirando imágenes, fotos, y se queda más tiempo mirando videos. Entonces, eh, mi recomendación es, no digo echar al fotógrafo, pero empezar a pensar en producciones de videos y generar los skills internos para poder darle una orientación, porque el productor de un video, que puede ser incluso gente in-house del propio equipo, que tenga las habilidades para hacerlo,
necesita tener un script, necesita tener un guión, saber qué es lo que tiene que tomar, cuáles son las... Por ejemplo, a nadie le interesa hacer una toma o una fotografía de un plato, por mejor presentado que esté, por mejor iluminación, por mejor vajilla que tenga. Lo que le importa a la gente es la situación de consumo o una botella de vino, sino en qué situación ese vino está siendo consumido, cuál es el clima en cual esa persona proyecta su situación. Segundo aspecto, y particularmente el mercado de lujo, el millennial es muy aspiracional, pero es un aspiracional que no tiene que ver con la adquisición de bienes de consumo, sino con la adquisición de experiencias de vida. Entonces, cuanto más experiencial sea el consumo, menos enfocado al producto, más es el nivel de atención. Y esto vale para un vino, para un whisky, para un restaurante o para un hotel. Entonces es un público digitalizado, multiplataforma, que mira historias cortas, con mucho impacto, muy enfocado en situaciones más que en productos. Buenísimo, clarísimo, creo, Claudio. Y, y creo que, bueno, todo se basa de vuelta en la diferenciación, en enfocarnos en ese mercado específico y convertir un destino caro en una oferta irresistible para ese cliente específico, que podría ser el millennial, que a veces le interesa la ecología, pero podría ser que es un turista de vino, o de aventura, o lo que fuera, porque todas esas cosas les interesan. Y enfocarse en la exclusividad, en la calidad del servicio y de vuelta en la diferenciación. Así que me parece interesantísimo todo lo que dijiste. Acá encuentro otra pregunta que pregunta, ¿en qué lugar u organización nos recomendaría a una empresa receptiva del interior para poder obtener más información, capacitación como esta o contactos comerciales de partners del grupo? A ver, Maita, no sé si querés ayudar vos. A ver, en esta industria depende. Organizaciones públicas, yo diría que hay poca información para obtener. Habría que ver, depende de la provincia que hay, los entes de turismo de las provincias a veces producen cierta información y quizás lo que hay que hacer es trabajar hasta para estimular ciertas iniciativas en esas organizaciones de turismo provinciales para que generen información que hoy no están produciendo, ¿no? Entonces, ese me parece que es uno de las fuentes de información. Después, obviamente, hay entidades, organizaciones no gubernamentales, como el Destino Argentino, las cámaras. Nosotros en la Cámara Argentino-Británica siempre atendemos y mismo en estas misiones tratamos de ayudar a dar información como esto que estamos haciendo hoy. Y bueno, profesionales de nuestro ramo de consultoría, que son los que podemos apoyar a las empresas, dándole los elementos como para poder tomar decisiones de negocios. Gracias, Claudio. Sí, tal cual. Yo creo que tal cual. Desde Destino Argentina hemos hecho varias capacitaciones y charlas. A mí me gustó mucho una que hicimos una ruta partimos desde Tucumán hasta Jujuy, yendo pueblito por pueblito, destino por destino, buscando ayudar a capacitar y además de capacitar, yo creo que lo importante es compartir, porque cada uno tiene un producto muy diferente y lo puede promocionar de una manera que no es la usual según lo que esté ofreciendo. Entonces, esas capacitaciones que son muy buenas, después se han hecho otras puntuales yendo, por ejemplo, a los íconos de Ushuaia hasta a Mendoza creo que se hizo otro en Córdoba. Pero creo que este tipo de encuentros y poniendo temas en la mesa, por eso es importante que compartan sus inquietudes. Aquí veo otra pregunta que viene de Cecilia Calvetti, que dice, Claudio, Maíta, ¿cuál sería el perfil del mercado estadounidense de lujo? Bueno, Mm. el mercado Ya, estadounidense... el mercado, lo primero que tenemos que decir es que Argentina es un destino de nicho. A diferencia de otros destinos en donde uno puede apoyarse más en tendencias estadísticas,
Nosotros tenemos que ir, esta es la diferencia entre pescar pejerrey y pescar trucha, ¿no? Nosotros pescamos trucha, que son pocas y difíciles de pescar. Entonces, salvo el mercado de Buenos Aires, por ejemplo, que tiene cierta masividad, pero no llega a ser un mercado, no es París, no es Londres, no es Nueva York. Entonces, esto tiene sus pros y sus contras, pero ¿cuál es el mensaje? Si yo tengo un mercado de nicho, las tendencias globales no son tan importantes, porque yo tengo que llenar 7 habitaciones, 10 habitaciones, 20 habitaciones. No tengo, o sea, no tengo un problema estructural de las mismas características que un hotel de las Bahamas con 500 habitaciones. Entonces, tengo que ir a buscar esa trucha y como dice el refrán, si quiero pescar la trucha, lo que tengo que pensar es qué quiere comer la trucha. Es decir, cuál es el anzuelo y cuál es la carnada que le tengo que poner para realmente pescar. Lo que no puedo hacer es poner el canasto al costado del río y esperar que el pez salte y se meta en mi canasto. La tengo que ir a buscar. El mercado americano es muy nicho para acá por varias razones. Primero, porque es un mercado fundamentalmente con preferencia de viajes domésticos. Es decir, viaja mucho adentro de Estados Unidos, parte del tiempo de ocio hace viajes internos, básicamente por la extrema descentralización, y después en su ranking de prioridades, Argentina no está en el shortlist de los lugares que tienen en el top of mind, en la mente cuando hacen su selección. Entonces lo que nosotros tenemos son segmentos de público americano para determinados productos, para determinados clientes que buscan experiencias específicas. Por ejemplo, nosotros tenemos un público americano que hace fly fishing, otro público americano que hace enoturismo, otro público que es amante cultural de la ciudad de Buenos Aires, que viene a Buenos Aires. Entonces tenemos 4 o 5 segmentos de público americano que funcionan para ese conjunto. Pero no tenemos, digamos, y además hablar de Estados Unidos casi es como difícil de pensarlo como un único mercado. No es lo mismo, y eso también cada uno con los recursos tecnológicos puede darle un poco más de precisión, viendo de dónde vienen las exploraciones en la página web, cómo están reaccionando. No es lo mismo la costa este americana, el sur de Florida, Texas, toda esa zona, o la costa oeste de los Estados Unidos con California fundamentalmente. Entonces, o Chicago. Son mercados distintos, tienen perfiles de viajeros distintos. El mercado de las costas es un poco más sofisticado que el mercado del Midwest americano. Y bueno, hay que ver cuál es tu producto, de ese producto, cuáles son los segmentos dentro del mercado americano que pueden tener compatibilidad estratégica con ese producto y tener mucha direccionalidad, porque también una campaña comercial en Estados Unidos, tanto digital como de relaciones públicas, que lo que fuera, es mucho más cara que hacer una campaña en el mercado argentino, que hacer una campaña en Latinoamérica, en Brasil, etc. Es un mercado, cuesta mucha plata entrar a ese mercado, todo el mundo busca el cliente americano, entonces hay que ir con mucha precisión de tiro, con muy buen contenido y sabiendo exactamente en dónde le quiero pegar para atraer ese público. Muy bueno, buenísimo. No sé, Claudio, yo creo Maíta, que si vos pensás Ah, y no, bueno, totalmente de acuerdo y por ahí puedo agregar unos puntillos más. dale. Una que creo que para Argentina el turista americano de lujo es el ideal, porque necesita que lo llevemos de la mano. Realmente aprecia cada instancia para poder tener una experiencia memorable, recuerdos inolvidables, experiencias únicas, inmersivas, aprecian conectar con el lugar, conectar. El europeo es mucho más independiente, un poco para diferenciarlo, ¿no? Es tal vez más cultivado de una manera, pero el americano es el más fácil no solo de satisfacer, sino el más agradecido, porque necesita la ayuda. Se siente
asustado un poco con la barrera del idioma, con las diferencias. Entonces, cuanto más servicio personalizado le ofrezcas, eso es lo que están buscando. Buscan poder confiar en alguien que solucione todos los problemas desde que se llega hasta que se fue. Entonces, si le brindás el producto adecuado y lo llevas de la mano a través de toda esa cadena de valor que produce la industria del turismo, no hay forma de errarla. Es el que siempre va a estar agradecido por hacer contactos humanos. Es muy abierto, es el que se acuerda de tu nombre, es el que te va a invitar a su casa o a su destino para ayudarte a promocionar tu producto, es como que se engancha, ¿no? Y eso el europeo, a pesar de que por ahí nos parecen muchas cosas más interesantes porque tenemos mucha más conexión cultural, es más frío, o es más distante, o es más, le gusta organizarse y agarrar un auto y viajar solos, y los dos son interesantes, pero creo que el cliente americano de lujo, que como dice Claudio, varía muchísimo si venís de California, o del Midwest, o de Chicago, New York o Miami, no tiene nada que ver uno con el otro, pero sí llevan en común eso, que necesitan nuestra ayuda y que aprecian el ir off the beaten path, ¿no? Como que alejarse un poco y sentirse mimados. Y bueno, pero ahí sí hay que salir a buscarlo, o sea, no viene solo, tiene muchos destinos para elegir. De vuelta, elige venir acá porque cuando tienen frío allá, miran, bueno, que hay en el hemisferio sur. Pero creo que hay mucho más potencial si los convencemos de que Argentina es un destino anual. Y realmente estoy convencida de que lo es y no lo hemos logrado aún. Y eso creo que es uno de los esfuerzos que podemos hacer juntos. Ahí veo otra pregunta de Diego Patrón. Diego se refiere a las asistencia, ahí se me borró, bueno, pero me la acuerdo, que era si vale la pena ir a las ferias y a cuáles y de nicho y demás. Yo creo que para un producto depende del producto de cada uno, ¿no? Pero pensando, por ejemplo, en la Merced del Alto, un producto así, boutique de destino, que tiene un mix de cultura y naturaleza muy importante y de vino y todo lo que pueda tener Salta y los valles calchaquíes, creo que hay ferias de nicho que son muy interesantes. La primera y principal podría ser Pure, que ocurre todos los años en Marrakech en el mes de septiembre, y es para este tipo de productos y para las experiencias o para los viajes experienciales. Otra muy buena es Remote Latinoamérica, que va cambiando de destino. Este año se hizo en Puyehue, otros años han hecho, bueno, se hizo un año en Cafayate, así que ustedes la conocieron, pero ha pasado desde Costa Rica hasta ahora va a ir a Guatemala. Bueno, yo siempre voy a todas estas ferias, por eso se las puedo contar en primera persona. Otro sería Emotions, que estuvo ocurriendo en Buenos Aires en los últimos años, pero ahora se muda a Lima, se muda a Perú, pero sigue siendo interesante porque el producto de esas dos, de Remote LA y de LA es por Latinoamérica, ¿no? Y Emotions está focalizado en productos latinoamericanos. Entonces, muchas veces nos pasa que está bueno promocionar todo juntos, porque hay muchos viajeros que por su primer viaje a veces quieren combinar varios países y no se contentan con ir a Argentina solo. Le parece que ya que vienen a Sudamérica pueden ver un poco más. Sobre todo les digo a los que están más lejos, ¿no? A los australianos, a los asiáticos y demás, les parece que ya que tienen la oportunidad de venir tan lejos, que tienen que aprovechar y ver más de un destino. Y por eso está bueno combinar Argentina con Chile y Uruguay, o un poco de Perú, un poco de Brasil, depende un poco cómo viene la mano. Y entonces por eso creo que esas ferias son muy buenas porque tratan de posicionar el destino latinoamericano o sudamericano más en el mapa, que lamentablemente nunca ha estado de moda. Siempre en cualquiera de estas ferias, cuando te reúnes con cualquier potencial nueva agencia o cliente, te va a decir, el año que viene es el año de Sudamérica, y ese nunca llega. Y nos preguntamos por qué nunca llega. Una es que estamos lejos, pero yo creo que nos falta promocionarlo como conjunto. Miren lo que ha pasado en África, lo que ha pasado en el sudeste asiático. No son destinos ni cercanos, ni baratos, pero tienen un nicho y tienen un mensaje conjunto. O sea, ¿qué tiene de especial y de único Sudamérica o Argentina o Salta? Y ese es donde tenemos que trabajar, en el producto exclusivo. Y después hay ferias. Y otra cosa, perdón. No. No, y una cosa importante, Maíta, ¿sabes qué es? No solamente ir a la feria, sino cómo se trabaja las relaciones después de la feria. Porque a veces está el tema de que se va a una feria y después no hay una estrategia para ese canal comercial que se abrió para poder continuar el vínculo y poder realizar transacciones comerciales. O sea, las ferias son productivas, lo mismo que las misiones comerciales, como las que organizamos.
son productivos si el día después hay un plan de trabajo para todas esas relaciones que se están construyendo, ¿no? Y eso es justamente lo difícil porque vivimos en esa instantaneidad que no nos queda tiempo para nada. Uno hace el esfuerzo para ir a la feria y después, en realidad hay que ser muy enfocado en cada uno y también tiene que ser muy personalizada esa correspondencia, porque yo creo que hoy en día ya está probado que los famosos newsletters nadie tiene tiempo de leerlos, No. tiene el uno a uno. Y bueno, y lo otra es participar de este tipo de misiones comerciales como la que organiza la BCC, Destino y demás, de ir juntos a un destino a mostrar a Argentina todos juntos, en vez de hacer, como decía, un esfuerzo más separado. Por eso, si contestamos tu pregunta. Buenísimo. ¿Qué más hay ahí de preguntas? A ver. Eva, esta es mi Eva, la que yo conozco, Eva. Claudio, muchas gracias por la información. Quería preguntarte cómo estás viendo el mercado corporativo, interesante, de grupos para 2025, sobre todo por esta búsqueda de experiencias en nuestro país, para el corporativo. El corporativo, a ver, ¿el corporativo doméstico o los viajes de negocios internacionales? Los viajeros de negocio internacional, el mercado internacional en general hoy día tiene una perspectiva positiva, es decir, hay una proyección de que se va a llegar a niveles pre-COVID cómodamente. La economía americana, si no pasa nada, digamos, del otro mundo, la economía americana va a estar creciendo casi al 2% el año que viene, Brasil probablemente al 3%, tiene problemas de inflación, probablemente tenga que devaluar, se va a volver un poquito más complicado. El Reino Unido tiene un buen nivel de estabilización, está saliendo todavía resolviendo cuestiones del Brexit. Entonces, pero el viajero de negocios, ese es un mercado que va a seguir creciendo a nivel internacional. El mercado local va a estar muy impactado por el tipo de industria, va a ser muy distinto, no podemos hablar del viajero de negocios a nivel global, sino por industrias. Va a haber industrias muy dinámicas, el sector energético, el sector financiero, el sector tecnológico, son sectores, el sector agroindustrial, son sectores probablemente con un nivel de crecimiento importante. Sectores de servicios, quizás compañías de servicios se vean un poco más comprometidas por sus estructuras de costos. Pero ahí también uno tiene que pensar en segmentar, en buscar cuáles son las industrias que pueden tener un mayor nivel de dinamismo y trabajar sobre eso. Creo que inclusive empresas que son subsidiarias de empresas del exterior y reciben actividades acá, eso se va a ver beneficiado. O sea, en el mediano y largo plazo, yo creo que el viajero corporativo, las reuniones llama MICE, es decir, de reuniones de negocios, incentivos y eventos, es un sector importante, de importante crecimiento. Depende también de la infraestructura del establecimiento, si es un establecimiento enfocado en ese tipo de actividades o con recursos e instalaciones para el público corporativo o es un producto más boutique, ¿no? Buenísimo. Y sí, y yo creo que también tengo que aprovechar los meses de baja demanda, ¿no? Para el corporativo, aprovechar. Total. También para el turismo de cercanía y regional, ¿no? Cuando ustedes ven que bajan las reservas cuando termina el verano y empieza el otoño y el invierno, aprovechar ese turismo nacional y regional que desde después de la pandemia salió a viajar. Entonces ahí haciendo pequeñas promociones. Yo creo más en la promoción del valor agregado que el precio, pero el precio está bien, ¿no? Pero si uno agrega una noche gratis o una amenidad o una actividad incluida, es bastante tentador y eso se puede lograr en las temporadas bajas. Mm. También como efecto mancomunado, ¿no? De esfuerzos entre el sector público y privado, debemos lograr que las líneas aéreas realmente bajen los precios en la temporada baja de una manera significativa, que nos ayuden a promocionar y incentivar y alargar esas temporadas, porque no puede ser que todos estemos trabajando con el foco ¿no? de noviembre a abril y después que hay que pasar el invierno, como dicen, ¿no? Entonces creo que Mm. la Argentina da para venderse todo el año, si lo hacemos bien. Sí, y otra cosa para ir a términos prácticos. El mercado corporativo cada vez más
tiene niveles gerenciales millennials, ¿no? Ese segmento hoy día está mirando mucho viajes corporativos que también tengan componente de placer. O sea, hoy lo que se llama el leisure o el viaje que es mixto entre la solución corporativa y una buena oferta de paquete de ocio, empieza a ser un mecanismo importante para el armado, el empaquetado del producto, del servicio corporativo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Maita? No, totalmente. Y también un poco el desarrollo personal, ¿no? Que aprovechar los viajes son oportunidades únicas para mejorar una habilidad que tenemos o aprender algo nuevo. Y si esos sus hoteles o bodegas o estancias o agencias receptivas pueden lograr eso, ¿no? De ofrecerle al cliente salirse un poco de su zona de confort y hacer algo que si no hubiera hecho, que eso que está buenísimo y sobre todo también para team building, las empresas, el corporativo y lo de incentivos. Y después también, yo hincho de vuelta con lo de la temporada, ¿no? Pero tengamos en cuenta que hoy en día hay una tendencia nueva. ¿Vieron cómo hablábamos de las hot destinations? La estación que está pensando en la temporada hot que está de moda, ¿no? Pero también hot porque es la cálida, porque la gente quiere ir a lugares más cálidos, a la playa y todo eso. Ahora están empezando a estar de moda la cool season. La cool season en dos sentidos. Cool porque es canchera, está de moda, lo mismo que la hot, ¿no? Es el contrasentido de la hot y la cool, pero además porque la gente a veces quiere huir del calor. Y fíjense un milagro que ha pasado en Finlandia. La gente va en Finlandia y no le importa que haga frío. Y van a ver la aurora boreales, ya sea a Noruega, a Islandia, donde sea, y el calor o el frío ya no es tan importante si la experiencia es única. Entonces las hot destinations se están formando en cool destinations, así que no le tengamos miedo ni a la temporada de lluvia ni a la de seca. Les pasa en Perú, en Ecuador y demás que tiene una marcada temporada de lluvias, que nosotros en pocos lugares, bueno, por el que en el norte tenemos temporadas de lluvia en el verano, pero no quiere decir que no puedas ir. Quiere decir que por ahí hay un día donde la lluvia es torrencial y bueno, y ese día, pero no dura para siempre, no es que vas a tener una semana. Hay destinos donde realmente el clima nos juega en contra. Pensemos que hasta los que están en Buenos Aires, que veo varios, no hay ciudad en el mundo casi que tenga un clima más agradable que Buenos Aires el año entero, donde en invierno se puede almorzar al aire libre si no hay viento, no llueve. Y eso pasa en muchos lugares del país, entonces no le tengamos miedo al frío. Yo sé que en Mendoza me dicen, bueno, pero las viñas están peladas, ya los días son cortos. Bueno, vamos al lado romántico de la experiencia culinaria y la chimenea y creando una oferta que se diferencie, que tengas actividades que están pensadas en el invierno. La poda, lo que sea, las cosas que se pueden hacer en invierno que no se pueden hacer en otro lado del año. Entonces digo que tenemos que un poco abrir la cabeza, ser un poco más creativos, innovadores y buscar esos puntos únicos que tenemos, esos diferenciales. Así es. Bueno, Maita, no sé si hay algo más. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Si no, Hay de alguien, pero bueno, a ver. yo agradecer el poder reunirnos. Creo que esto es lo que más sirve, ¿no? El vernos, el compartir. Que digamos después va cambiando según el momento, pero crear esta especie de comunidad que a todos nos interesa lo mismo, ¿no? Que el país crezca, que nuestra industria crezca, juntar a toda esta cadena de valor, ¿no? Que a veces pensamos que no, lo que se dedican a los hoteles no tiene nada que ver con las agencias receptivas, que no tiene nada que ver con las bodegas, que no tiene que ver con los restaurantes. Todos tenemos que ver, hasta el tejedor que hace el poncho o la vasija en algún lado, todos creamos esas experiencias únicas para el viajero. Y creo que ahí es donde tenemos que lograr esa conexión humana para sentir más arraigo, más interés por lo que es auténticamente nuestro sentido de lugar, como los americanos llaman sense of place. Tenemos que estar orgullosos de nuestros ingredientes locales, de una gastronomía local, de recuperar las técnicas ancestrales, todas esas cosas. Y les mando un chivo final. En el tema de la sustentabilidad, o sea, por ahí muchos lo saben, que desde Destino Argentina, ya durante la pandemia, yo me lancé a crear un proyecto que se llama La Promesa Argentina, que lo que busca es justamente eso, ¿no? Comprometernos con nuestro destino para hacerlo más sustentable, más creíble, más consciente, más responsable, y todos juntos lograr posicionarnos como un destino de excelencia y responsable y ético,
Y bueno, el que está interesado puede entrar en la página web de Destino Argentina y ver cómo simplemente es sumar su firma, pero en el año 2025, si Dios quiere, vamos a lanzarlo como un proyecto en serio a lo largo y a lo ancho de todo el país para que todo el que le interesa que nuestro país se destaque o que podamos hacer pasitos mancomunados para que eso realmente pase, estamos abiertos. Por ahí la vi a Celia Alfi, que no sé si sigue estando, pero bueno, Celia es mi compañera en esta cruzada, así que gracias. Ok. Bueno, y Bueno, finalmente, para cerrar, nosotros vamos a seguir en contacto. Después ustedes van a tener la dirección de correo donde comunicarse y el WhatsApp. Los que no tienen los datos míos lo vamos a hacer llegar. De manera que si hay consultas después de esto que los hacen pensar o se han quedado con algún interrogante o algo que no les pareció claro, a veces se hace bastante difícil diseñar un zapato que calce a todos los pies, ¿no es cierto? Pero lo podemos aproximar, a veces con una respuesta. Estoy a disposición, con mucho placer, a cualquiera de ustedes para atender cualquier consulta sobre estos temas. Que ya, muchísimas gracias por su tiempo y espero haber sido útil para que reflexionen sobre cómo abordar el año que viene y que les vaya a todos lo mejor posible. Creo que va a depender más de nosotros que de otros, ¿no? sí, muchas gracias, Claudio y Maíta, son unos genios, como siempre. Solo quería agregar que desde la BACC, bueno, como les dije, tenemos la misión el año que viene, pero antes de la misión la idea es, vamos a hacer varios eventos en Londres y en Argentina también, como para, bueno, ir un poco preparando la misión y dando difusión. Así que bueno, si les interesa, súmense, que nos encantaría verlos. Y a su Bueno, disposición también, ¿no? Como plataforma de contacto y promoción. bueno, damos por terminado y muchas gracias a Bueno, todos. gracias a todos Claudio, y y a todos bueno, los nos vemos.